Fenomenal, pues yo creo que vamos a comenzar Muy y bien. vamos a empezar rezando precisamente a San José con la oración que pone el Papa Francisco al final de la carta que ha escrito convocando el año jubilar de San José, que empezaba el día 8 de diciembre. Así que nos ponemos en presencia del Señor y acudimos a San José. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues buenas noches a todos. Voy a presentaros muy brevemente a la ponente que tenemos esta noche, que es una alegría y un lujo poder contar con ella. Ella es doña María, yo creía que era Calvo Charro. Es el Zoom de mi hija, no sé por qué. Es mi hija. Vale, María Calvo Charro. Ella es esposa, madre de familia de 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas. Ella es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III y tiene varias publicaciones sobre el tema que vamos a tratar esta noche. Ella también pues ha abordado en diferentes ponencias, ha participado en congresos, hablando sobre el tema de la educación diferenciada. Y le hemos pedido que nos hable en esta noche de la importancia del varón en la sociedad actual. Entonces ella va a hacer una ponencia de unos 40 minutos así y luego vais mandando preguntas al chat para que se las podamos hacer. Yo le agradezco muchísimo. Vais a ver lo acertado de nuestra elección. Así que nada, yo guardo silencio para escucharla ya. Muchas gracias, María. Gracias, don Miguel, por haberme invitado. Gracias a todos por estar aquí. Creo que es un tema apasionante y es un tema muy importante, ¿no? Es un tema ahora mismo fundamental porque es verdad que tenemos existe una crisis de masculinidad y los hombres parece que, bueno, pues que han pasado a segundo plano y que ahora mismo es el tiempo de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, parece que lo hacemos todo bien y que vosotros, bueno, en fin, es más que cuestionable, ¿no? Entonces, el papel del hombre en la sociedad actual está muy, muy determinado, muy condicionado por esa crisis de masculinidad, ¿no? Es una crisis que viene de atrás, viene sobre todo de la revolución del 68, que fue una revuelta, realmente fue una revuelta contra el padre, contra todo lo que significaba, y desde entonces hasta nuestros días, digamos que la figura del padre se ha ido evaporando, se ha ido volatilizando, se ha ido difuminando. Realmente con la revolución del 68, con esa expresión de las mujeres de mi cuerpo es mío y me pertenece, pues la mujer quiso también emanciparse un poco del hombre en el sentido de igualarse con él en el ámbito también reproductivo y biológico y por lo tanto empezó a aplicar los anticonceptivos y el aborto y ahí el padre empezó a sufrir una gran crisis porque la parentalidad quedó en manos de la mujer, ¿no? Y luego también con esa revolución sexual del 68 que supuso sobre todo la separación del sexo, del afecto, del compromiso y de la reproducción, por lo tanto la separación del amor, del matrimonio y de los hijos, pues la mujer también digamos que desplazó al hombre de la familia como padre. Entonces, efectivamente, digamos que esa revolución del 68 fue una revuelta contra la masculinidad realmente. Desde entonces hasta nuestros días ha quedado un paisaje socialmente complejo, muy reconocible para los hombres, ¿no? Ha habido una especie de confabulación con lo femenino, parece que las mujeres lo hacemos todo perfectamente, y se ha establecido socialmente un prejuicio de inutilidad masculina. Parece que el hombre lo hace todo mal, parece que el hombre es agresivo, es violento, en fin, es torpe. De hecho, hay estudios muy interesantes de sociólogos haciendo retratos sociales de las figuras masculinas que aparecen en series de televisión o que aparecen en películas o que aparecen en los medios de difusión y suele ser, en fin, el protagonista de la película suele ser, los hombres suelen ser vagos, pueden ser alcohólicos, pueden ser, en fin, no son precisamente los valores tradicionales en torno a la masculinidad, se han perdido mucho, ¿no? Entonces,
quizás esa crisis de masculinidad se ve reflejada especialmente en la figura del padre. Ahora mismo estamos viviendo un momento histórico en el que realmente, por ejemplo, hay una evolución de familias sin padre muy considerable. En España hay 1.600.000 mujeres solas que ejercen la maternidad en soledad, que no quieren saber nada de los hombres, y es, por desgracia, es la familia que más está creciendo. En otros países como Islandia, Suecia o Francia es la familia ya mayoritaria, mujer con hijos sin padre. Es decir, es verdad que esa crisis de masculinidad está reflejada especialmente en la paternidad, porque actualmente, incluso con técnicas de reproducción asistida, pues se puede prescindir físicamente de los hombres, de manera que se ve también esa crisis de paternidad. Yo, desde el punto de vista jurídico, como profesora de Derecho que soy, se ve en las separaciones y los divorcios, cuando se otorga la patria potestad, se suele otorgar directamente, muy fácilmente, en gran mayoría a las madres, todavía en unos porcentajes superiores al 80%, porque se presume que la madre lo va a hacer mejor. Y esto es un error, porque el papel del hombre, el papel del padre en la sociedad y en la familia es absolutamente esencial. Esta crisis del hombre y esta crisis de paternidad se ve reflejada, por ejemplo, también en la ausencia física de los padres. Estamos viviendo un momento en el que en España en concreto no hay estadísticas, porque, bueno, ¿para qué vamos a hacer estadísticas sobre los hombres si se puede prescindir de vosotros? Pero en otros países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, hay muchas estadísticas, en Reino Unido también, muchas estadísticas referidas a la ausencia del padre, ausencia física del padre, ¿no? En Estados Unidos, por poneros un ejemplo, 1 de cada 3 niños ahora mismo está creciendo sin su padre biológico. Esa cifra aumenta a 2 de cada 3 si hablamos de minorías. 2 de cada 3. En total son unos 25 millones de jóvenes creciendo sin su padre biológico en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Es una cifra, para que os hagáis a la idea, superior a los enfermos de cáncer, SIDA y Alzheimer juntos. Es un tsunami, es un problema, y es un problema muy grave, porque la ausencia paterna, la ausencia física paterna, está en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales. Fijaros, en el 2011 hubo unas revueltas en Inglaterra, en Londres, unas revueltas de jóvenes, no sé si lo recordáis, agosto del 2011, en Tottenham. Salieron jóvenes a las calles, bueno, pues quemando automóviles, rompiendo mobiliario urbano, saqueando tiendas. De todos esos jóvenes se procesó a 1.000 de ellos, la inmensa mayoría eran varones, pero prácticamente todos habían crecido en ausencia de padre. Es decir, es un dato que tiene mucho que ver con ese comportamiento asocial de los jóvenes. Esto pasó en 2011, pero bueno, se ha hecho un estudio, en Francia se ha hecho un estudio sobre los últimos atentados yihadistas, y estos jóvenes yihadistas eran jóvenes sin padre, todos. Y aquí en España, la última estadística que ha sacado el fiscal de menores, el fiscal de la Fiscalía de Menores, el retrato, digamos, el robot del delincuente español es varón menor de edad sin padre, o sea, en la Fiscalía de Menores, varón menor de edad sin padre. Es decir, la ausencia paterna está a la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales, desde la drogadicción, embarazos de adolescentes, fracaso escolar, abandono del hogar. Antes se pensaba que estos problemas tenían más su ubicación o más relación con problemas económicos o problemas de marginalidad, pero no es así, no es así. Se da en chicos de buen nivel social o de buen nivel económico que han crecido en ausencia de padre, tienden a tener más agresividad, tienden a tener menos empatía, menos capacidad de compasión, es decir, hay un desequilibrio. Tanto es así que hay un sociólogo, McNamara, que señala que en el siglo XXI la sociedad se va a dividir en dos muy claramente, que no va a ser por el color de la piel, ni por la religión, ni por la cultura, sino va a ser por aquellos que han tenido un padre implicado en su crecimiento y en su formación, y aquellos que han carecido absolutamente de padre. Quizás el problema grave que tiene actualmente la sociedad es la ausencia física del padre, pero yo creo que el problema grave que hay es la ausencia simbólica del padre, porque ausencia física siempre ha habido. Es decir, bueno, los padres han faltado del hogar porque ha habido guerras, porque tenían que trabajar, porque tenían que viajar, porque habían fallecido, pero había una presencia simbólica.
Había una presencia, digamos, espiritual. El padre no estaba, pero la madre se encargaba de que estuviera espiritualmente o simbólicamente, ¿no? El padre era citado a los hijos, había retratos del padre, el padre comunicaba con los hijos por carta, en fin, como fuera, ¿no? Y actualmente también sucede. El problema es cuando esa ausencia es simbólica, es decir, cuando no existe simbólicamente un padre. Y actualmente la sociedad, fomentado por los propios políticos, se está aniquilando al padre, se le está exterminando, se está eliminando esa ausencia simbólica. Os voy a poner un ejemplo. El Real Decreto Ley que se aprobó de permiso de paternidad en el 2019 no, es un permiso de paternidad, pues no cita la palabra padre, no aparece la palabra padre, aparece la expresión progenitor distinto de la madre, pero no la palabra padre, es decir, bueno, pues en fin, se le está aniquilando simbólicamente, ¿no? Y es muy importante porque aniquilar simbólicamente al padre, pues significa realmente eliminar esta figura como si no fuera importante, como si no tuviera trascendencia, y la trascendencia es inmensa sobre la psiquis o la estructura psíquica de los hijos y sobre la estructura social, ¿no? Estamos viviendo realmente lo que el sociólogo David Goodman llama una desculturización de la paternidad. Es decir, el hombre realmente, hay muchos hombres, muchos, cada vez más, que quieren ejercer la paternidad en plenitud. Nos encontramos con cada vez más hombres en las consultas de los pediatras, en las reuniones de los colegios, cambian pañales, piden permisos de paternidad, pero realmente hay un desconocimiento sobre lo que significa ser padre en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque hay cierto miedo, cierta corrección política a ejercer esos atributos propios del pasado, que evidentemente yo no añoro épocas pasadas, pero sí hay unos atributos que eran muy positivos y que se han eliminado. El ejercicio de la autoridad, la imposición de límites, la enseñanza de cuál es la ley simbólica de la familia, la jerarquía familiar, ¿no? O sea, en fin, eso se ha perdido. Entonces, hay una desculturización del hombre. Los hombres tienen muchas veces miedo a imponer normas porque se les va a llamar tiranos o se les va a decir que frustran a los niños, o tienen miedo a ejercer esa masculinidad por miedo a ser tachados de agresivos con mucha facilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues se están perdiendo esos atributos propios del pasado que son muy necesarios en la actualidad. Sin embargo, es verdad que el hombre ha adquirido unos atributos nuevos del presente que son muy buenos, como es mayor inteligencia emocional, mayor expresividad en cuanto a los sentimientos, ¿no? Pues en fin, muchos de nosotros hemos tenido padres que eran emocionalmente analfabetos, es decir, que, bueno, pues que no eran capaces de decir te quiero a un hijo o de pegarle un achuchón o un abrazo. Sin embargo, eso es algo que ahora mismo está muy establecido, está más fomentado, hay más emotividad, ¿no? Pero a la vez que hay emotividad, tiene que mantenerse esos valores, esas virtudes, esas necesidad de mantener esas habilidades propias de los padres del pasado, como son el ejercicio de la autoridad y la imposición de límites, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una desculturización, hay padres que no saben muy bien qué es lo que significa ser padre en el siglo XXI, ¿no? Y que está muy relacionado con la crisis de masculinidad. Ante todo yo diría, bueno, ser padre ante todo es cosa de hombres, es decir, lo que no es un padre, habría que empezar, para explicar lo que es un padre en el siglo XXI, habría que empezar explicando lo que no es un padre. Un padre no es un mero genitor de la vida, o sea, un padre no es el que produce un mero reproductor, es decir, ser padre biológicamente hablando no es ser padre, ser padre es muchísimo más. De hecho, se puede ser padre no biológico. El ejemplo de San José es perfecto, ¿no? San José no era el padre biológico de Jesús y, sin embargo, era su padre, o sea, ejercía de padre plenamente, con esa tutela, con esa guarda, con esa custodia, con esa, en fin, con ese acompañamiento que hacía permanentemente al niño Jesús, ¿no? Entonces, ser padre, en fin, digamos que quien tiene un piano no es pianista, igual que quien tiene un hijo o un bebé no es padre, sino que necesita un desarrollo diario de esa paternidad. Al hijo hay que adoptarlo, digamos. Ser padre tampoco es padre un padre abastecedor o un padre proveedor. Es decir, bueno, generaciones pasadas los padres eran sobre todo abastecedores o proveedores, tendían a llevar los bienes materiales al hogar.
Y actualmente todavía hay padres de eso, hay padres que, bueno, pues que quieren que sus hijos tengan muchos bienes materiales porque ellos no los tuvieron, pero son padres que, digamos, que sobreabastecen a los hijos materialmente y, sin embargo, existencialmente los dejan huérfanos, porque están mucho tiempo fuera de casa, no les prestan la atención debida o no les ponen límites porque les dan pena, tienen miedo a caer mal. Bueno, un padre no es un abastecedor, un proveedor, un padre de lo primero que tiene que abastecer o proveer es precisamente de su presencia. Un padre, ante todo, es presencia. Un padre no es tampoco un amigo o un colega. Eso es el mayor daño que le podemos infligir a un hijo, es ser amigo de nuestros hijos, ¿no? O sea, hay padres que se ven obligados a esta situación por separación y que ven al niño muy poco tiempo a la semana o al mes. Entonces, bueno, pues evidentemente pues no quieren desgastarse imponiendo normas o límites y hacen de amigos de los hijos. Pero hay muchos padres que ejercen esa amistad o ese compincherío porque tienen miedo a caer mal a los hijos, y tienen miedo a ponerles límites y tienen miedo a que, bueno, pues que no les quieran los hijos. Esto es absurdo, ¿no? Un hijo sabe muy bien cuál es el papel que tiene que ejercer un padre. Y un amigo de los hijos no les da seguridad. Lo que tiene que hacer un padre es principalmente dar seguridad, ¿no? Entonces, el padre que quiere ser amigo de los hijos les da un amigo más que pueden tener muchos y, sin embargo, deja vacío ese espacio paterno que es tan importante. Y un padre, yo decía antes, un padre, el buen ejercicio de la paternidad está muy relacionado con la masculinidad, porque, como yo decía antes, ser padre es cosa de hombres, ¿no? Yo creo que este es un dicho que era de Soberano, ¿no? De un licor que publicitaban antes y que ahora no se puede hacer publicidad, porque no, ahora decir eso es muy incorrecto políticamente. Pues sí, ser padres es cosa de hombres. Quiero decir, hay muchos hombres, desde la Revolución del 68, ha habido una tendencia del hombre a ablandarse, a ser un hombre más suave, a miedo de ejercer la masculinidad, a miedo de ejercer la paternidad con masculinidad. Se han convertido en modelos femeninos de lo masculino. Hay mucha tendencia a imitar los modelos femeninos de conducta como si fueran los únicos válidos, ¿eh? Y hay hombres que tienden a feminizarse ejerciendo esa paternidad, es decir, tienden a hacerlo como lo hace la madre, y eso no es correcto, porque muchas veces a instancia de la propia madre somos las mujeres las que pedimos al hombre que lo haga como lo hacemos nosotras, porque si no, se supone que no tiene calidad. Y eso es incorrecto porque el hijo necesita la alteridad sexual, necesita que el padre muestre esa masculinidad, esa identidad, y la madre muestre la feminidad. Necesita esa alteridad para conseguir el equilibrio y necesita modelos de masculinidad adecuados, sobre todo los hijos varones, de los que asumir, de los que entender, de los que comprender, de los que construir su propia masculinidad. De manera que eso no es un padre. A ver, entonces, ¿qué es un padre actualmente en el siglo XXI? Bueno, pues la misión que tiene un padre en el siglo XXI es una misión de la función paterna, el ejercicio de la función paterna es la que ha tenido siempre, pero que ahora mismo está más desvalorizada y cuesta más ser reconocida, se les permite menos ejercerla, ¿no? En principio, o principalmente, un padre es libertad, aunque resulte curioso decirlo, ¿no? Un padre, lejos de frustrar, un padre principalmente libera al hijo y libera a la madre. Un padre libera al hijo ¿de quién? Pues libera al hijo de nosotras, de las madres. ¿Por qué? Porque las madres, las mujeres, tenemos un instinto de donación muy fuerte, pero ese instinto puede pasar con mucha facilidad a convertirse en un instinto de posesión. La maternidad, el ejercicio de la maternidad, la influencia materna es esencial, pero no puede ser exclusivo y excluyente. Digamos que el seno materno es muy acogedor, pero puede ser a la vez profundamente limitativo, ¿no? La madre, el papel de la madre es esencial, sobre todo en el primer septenio de vida de los hijos, ¿eh? De los 0 a los 3 años es esencial el papel de la madre, física y psíquicamente, luego de los 3 a los 5, pero sobre todo a los 7 años ya la madre tiene que empezar a soltar un poco las riendas, a generar un cierto desapego. El mejor regalo que puede hacer una madre a los hijos es que los hijos aprendan a prescindir de ella, ¿no? Y es un ejercicio, digamos que es un regalo. La madre es su propia ausencia, regalar la ausencia es algo muy valioso para los hijos. Tiene que empezar a separarse de los hijos. El padre, en este sentido, es un separador, libera al hijo de la madre, porque esta madre, las madres en general, nosotras tendemos digamos, a absorber a los hijos, a que sean la razón de nuestra existencia, y esto no es correcto. La razón de nuestra existencia tiene que ser, para empezar, nosotras mismas, que tenemos que tener un desarrollo personal aparte de la maternidad, y
para continuar, siempre y en primer lugar la pareja. Siempre, siempre, siempre la pareja primero, el marido primero y luego los hijos. Entonces, esto es algo que a las mujeres nos cuesta mucho comprender porque es verdad que estamos muy dominadas por las hormonas y que con esa oxitocina y los estrógenos la relación con los hijos es una relación pasional, ¿no? Entonces, bueno, no podemos soltarles. Esta relación de los hijos con la madre, por ejemplo, es una relación muy exagerada en las madres solas, ¿eh? Las madres que han tenido hijos en soledad, por las circunstancias que sean, sobre todo si han sido hijos varones, acaban creando una relación de pareja con el hijo, acaban creando una relación sinérgica, simbiótica, cerrada, de mutua necesidad, que es muy desequilibradora tanto para la madre como para los hijos, ¿no? Por eso es necesario que el hijo se libere de la madre, y por eso es necesario que el padre entre, ¿no? Es decir, el padre libera a los hijos de la madre y nos libera a las madres de los hijos, es decir, las madres, las mujeres, tenemos que tener otras dimensiones femeninas que no son solo la maternidad. Hay muchas mujeres que se ven esclavizadas por los hijos, que les dan la vida entera, que pues, son su sentido de vivir, y esto no es correcto, ¿eh? Por eso el papel del hombre es muy importante también para liberar a la mujer. Como yo digo, la gran revolución del hombre es la liberación de la mujer. Si la mujer quiere realmente hacer una vida profesional o quiere desarrollarse en lo personal, necesita del hombre, necesita dejar entrar al hombre en el hogar, y para ella poder estar fuera, de manera que la gran liberación, el gran liberador de la mujer es el hombre realmente, ¿no? Entonces, el primer papel es un papel de separador, y el padre separa a los hijos de la madre y los separa, evidentemente los separa responsablemente, es decir, nunca, siempre estoy hablando desde la intimidad del amor, desde el afecto. El hombre separa a los hijos de la madre afectuosamente, con responsabilidad. Por lo tanto, el hombre también promueve la emancipación de los hijos, algo que hoy en día es muy necesario, porque nos encontramos también con hijos de 30 años viviendo en casa de papá y mamá porque no se han emancipado. Y es que el hombre tiene que ser ese puente de unión con lo social, con lo exterior, con el mundo de lo público, ¿no? Aunque la madre lo sea, con el mundo íntimo, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, el padre promueve la emancipación, lo cual es perfecto, lo cual es maravilloso, ¿no? Y la promueve de forma responsable, es decir, lo promueve dotando al hijo de valores, dotándole de principios, de manera que el padre promueve la emancipación y lo hace responsablemente. Digamos que sin separación no hay crecimiento, y a las mujeres nos cuesta mucho esa separación, ese desapego, ¿no? Y el hombre lo facilita, lo puede facilitar. De manera que el hombre en principio pues es libertad. Además es muy bonito porque el hombre, en este sentido podemos decir que el padre es aventura y custodia al mismo tiempo. Esa aventura porque permite al hijo esa conexión con el exterior, con el mundo de lo público, con el mundo social, que queda más lejos del mundo íntimo de la familia, y a la vez es custodia porque lo hace responsablemente, le hace un seguimiento al hijo, no le deja abandonado en el exterior. Por eso me gusta a mí decir que es aventura y custodia a la vez. El padre, por lo tanto, implica libertad. El padre es también el que impone los límites, o que el que debe imponer los límites a la omnipotencia típica de los hijos. Ahora mismo los hijos estamos viviendo en un momento antropológicamente curioso. Digamos que estamos sufriendo una mutación antropológica. Hay una especie de desequilibrio en los papeles simbólicos, y parece que los hijos son los reyes de la casa en muchas ocasiones. Más que un patriarcado, parece que estamos viviendo un filiarcado o una bebelatría, ¿no? El bebé es lo más importante de la casa, el hijo es el más importante, se coloca en la cúspide jerárquica, y aquí, bueno, pues se le pregunta todo lo que hay que hacer, se le pregunta dónde vamos de vacaciones, qué se pone de cena, qué se pone de comida, en fin, se han convertido en los reyes de la casa, ¿no? Y esto también es una tendencia muy femenina, ¿no? A darle este protagonismo a los hijos. Y es algo que va unido mucho a nuestra capacidad de dar vida, ¿no? Y los hijos se aprovechan de ello, porque es lógico también, los hijos desde que nacen lo que quieren es, digamos, prolongar los mecanismos biológicos intrauterinos. Y los hijos, cuando han estado en el seno materno, no han tenido frío, no han tenido hambre, han tenido todo lo que han querido en cualquier momento, y pretenden que esto siga así. Y la mujer, si se lo permite, pues acabamos teniendo hijos muy caprichosos, los reyezuelos, pequeños tiranos que realmente son muy tóxicos para una relación de pareja. Entonces, al padre, sobre todo al padre, porque a las mujeres nos cuesta mucho, sobre todo al padre, le corresponde colocar al hijo en su lugar, es decir, imponer la ley simbólica de la familia nuevamente, con todo el amor y con todo el afecto del mundo. Esa ley simbólica
de la familia, el orden de jerarquía, el orden de filiación. Es decir, hijo mío, tú no estás en la cúspide jerárquica estamos el padre y la madre y tú pues tienes que estar abajo durante una buena temporada. De manera que al padre le corresponde también imponer esa ley simbólica de la familia, limitar esa tendencia a la omnipotencia que tienen todos los hijos. El padre es una instancia de frustración. En este sentido, ¿qué quiero decir con una instancia de frustración? Al padre le corresponde sobre todo poner los límites. ¿Por qué? Porque a las madres nos cuesta mucho. A las madres nos cuesta mucho decir un no a un hijo, a las madres nos cuesta mucho poner un castigo, a las madres nos cuesta mucho porque supone un conflicto con los hijos que, digamos que anímicamente va como contra nuestra propia esencia, ¿no? De manera que no suele ser el padre el que pone esos límites. Esa instancia de frustración suele ser paterna. Y frustrar es igual a educar. Esto es algo que es fundamental saberlo y ser conscientes, ¿no? Hay una tendencia ahora a pensar que a los hijos no se les puede frustrar. Y el hijo que lo tiene todo y que no tiene límites y que se le dan todos los caprichos en cualquier momento y que no se le dice nunca o no, es un hijo insaciable y es un hijo que luego no va a saber gestionar la frustración. Digamos que la frustración nos rodea como las cuatro paredes de una casa. Pues cuando no se muere un amigo, se muere un padre, ahora con el COVID que os voy a contar, pues caes enfermo o te preparas un examen y te sale mal, en fin, la frustración nos rodea. Entonces, aislar a un hijo de la frustración, hacerle vivir como si no existiera el fracaso de la frustración es realmente una desgracia porque se la va a encontrar tarde o temprano en la vida y no va a tener capacidad de reacción y de adaptación. De manera que el papel del padre ahí es fundamental, es esencial. Si el padre aprende o el padre enseña a los hijos a gestionar la frustración, primero les frustra porque les dice que no a muchas cosas, pero luego les ayuda a gestionar esa frustración, les va a ayudar a desarrollarse con equilibrio en el futuro, a saber que no se puede todo en la vida, sencillamente. El padre dice no y ese no del padre es muy importante porque va a enseñar al hijo luego a aceptar un no de una autoridad, un no de un policía, un no de un profesor. Hay un estudio que demuestra que un hijo o los hijos, los jóvenes que no han recibido un no en su casa por parte de su padre, luego no admiten una negativa fuera y esto les conduce también a muchísima inestabilidad. Son personas muy difíciles de ser integradas en la sociedad, porque en la sociedad hay límites también, hay prohibiciones, de manera que hay que tenerlo en cuenta. De manera que el padre es una instancia de frustración, frustrar es educar, como he dicho antes, pero frustrar es amar también, es decir, el padre hace un ejercicio de amor tremendo, frustrando, porque es mucho más fácil el papel de la madre que dice que sí a todo y que permite todo, porque evitas conflictos con los hijos, pero sin embargo hace falta una adaptación de amor muy, muy, muy grande, tengamos en cuenta, para aguantar el llanto cuando el niño es pequeño, para aguantarle las caras o que nos odien cuando es adolescente, para aguantar que se enfaden con nosotros cuando son mayores. O sea, es una adaptación de amor realmente muy noble que va unida a esa frustración, sabiendo que a largo plazo se le está haciendo un bien muy considerable al hijo. De manera que el padre también es una instancia de frustración. El padre es además como una comadrona, tiene un papel muy importante, porque digamos la vida biológica la regala la madre a los hijos, pero el padre regala la vida social. Hay psiquiatras que dicen que el padre en este sentido es como una comadrona, porque digamos que hace nacer al hijo a la vida social. El hijo, dicen los psiquiatras, algunos de ellos, que tiene que nacer dos veces, todo hijo tiene que nacer dos veces, o ser parido dos veces, una por la madre carnalmente y otra por el padre socialmente, ¿no? Entonces el padre es ese puente hacia el mundo exterior, es esa comadrona. La madre y las madres muchas veces tendemos a tener a los hijos encerrados en el limbo de lo irreal, ¿no? Creamos una especie de realidad ajustada a las necesidades de nuestros hijos para que no pasen frío, para que no tengan hambre, para que no tengan sufrimiento y al final les estamos metiendo realmente en una cárcel invisible de inmadurez psicológica. El hijo necesita enfrentarse a la realidad con mayúsculas y ese es un papel que lo suele hacer el hombre con más facilidad o más soltura que la madre. Por lo tanto, el padre, digamos que yo diría, es maestro de la verdad, pero de la verdad con mayúsculas, porque la realidad que mostramos las madres a los hijos normalmente es una realidad muy edulcorada, mientras que la realidad que muestran los padres suele ser una realidad mucho más objetiva o realista, precisamente, ¿no? El padre es también, y esto es muy importante en la actualidad,
El padre es el primer, digamos, o tiene un papel muy importante en la identidad sexual de los hijos. Ahora mismo estamos viviendo un momento en el que estamos absolutamente absorbidos y sumergidos en la teoría de género, en la ideología de género, según la cual se considera que hombre y mujer nacen idénticos, que no hay ninguna diferencia salvo las exteriores, que no existe una feminidad y una masculinidad biológicas. Y por lo tanto, es muy normal, o puede ser muy normal, que nuestros hijos se planteen problemas de orientación sexual, dada la sociedad en la que estamos viviendo, dada la sociedad en la que les convence, les plantea como atractivo el que no sepan de qué sexo son, el que no sepan qué orientación sexual tienen, la identidad sexual puede variar. Bueno, tenemos un proyecto de ley de transexualidad terrible ahora mismo en las Cortes, que, bueno, pues que Dios quiera que no salga adelante, pero hay leyes ya aprobadas en comunidades autónomas que son de poner los pelos de punta, ¿no? Porque desde el colegio, desde muy pequeñitos, se les enseña que, pues eso, no hay una identidad sexual, puedes elegir tu orientación sexual y puede ser fluida y varía a lo largo incluso de los días. O sea, es una cosa que parece muy absurda, pero es terrorífica porque hay víctimas y las víctimas son sobre todo los niños pequeños, ¿no? Entonces, en cuanto a la identidad sexual, el papel del padre es muy importante. ¿Por qué? Porque los psiquiatras señalan que tanto el niño, tanto el varón como la niña tienen una identificación primaria con la sexualidad de la madre, con la sexualidad femenina. Al fin y al cabo, toda la feminidad les rodea en el seno materno, pues como decía Chesterton, como las cuatro paredes de una casa, precisamente, ¿no? Entonces, la hija tiene esa feminidad innata y es muy bueno porque la feminidad de la madre, pero el hijo tiene que desvincularse de esa feminidad, tiene que romper con esa matriz materna, ¿no? Y por lo tanto tiene un camino mucho más complejo hacia la masculinidad. Digamos que solamente una mujer puede transformar un embrión en un bebé, pero solamente un hombre puede transformar a ese bebé en un varón. De manera que el papel del padre en cuanto a la identidad sexual es fundamental. Es muy recomendable que a partir de los 3, 5 años, más bien 5, el niño sufra una desconexión de la madre y una resintonización, digamos, con el padre, con esa sexualidad del padre, ¿no? Por eso la presencia paterna en el hogar con una masculinidad arraigada es muy importante, es fundamental de cara a la identidad sexual de sus hijos, especialmente de los varones. Dicen los psiquiatras que solamente frente al padre, no la madre, la hija se feminizará y el hijo se masculinizará. Por eso es muy importante, como digo. Y el padre es el primer modelo de masculinidad que va a tener los hijos y las hijas, ¿no? Es modelo de masculinidad que, si es un modelo de masculinidad equilibrado, es el que ellos van a asumir. Yo normalmente cuando doy conferencias a padres de hijas, de chicas, les digo, tenéis que ser como os gustaría que fueran los novios de vuestras hijas, porque es el modelo que ellas van a asumir. Es decir, el modelo, los hijos y las hijas realmente, las charlas que dan los padres o que damos los padres sirven para bastante poco. Lo que sirve realmente es el modelo de conducta, es el ejemplo. Digamos que los hijos aprenden por impregnación, aprenden lo que ven. Entonces, si un padre es en su casa respetuoso con la mujer, en fin, la trata bien, colabora en el hogar, eso es el nivel que las chicas van a aprender y van a decir, eso es lo que ellas van a querer, van a buscar y van a desechar hombres que las traten mal, que las desprecien, que no colaboren, eso es lo que va a ser. Sin embargo, efectivamente pasa contrario sensu. Si el hombre no colabora, trata mal a la madre, falta respeto, pues ellas es el filtro, es el nivel que van a pedir y entonces van a tener o van a buscar parejas pues que no superen ese nivel, ¿no? Lo cual es muy triste. En cuanto a los hijos, lo mismo. Los hijos van a ver un modelo de masculinidad adecuado. Cuando un hijo no tiene un padre con un modelo de masculinidad adecuado, hay una tendencia también que se ha demostrado que es que tienden a radicalizar los estereotipos masculinos, tienden a ser muy machistas, muy virilistas, porque no han tenido ese modelo de masculinidad equilibrado que es el padre, ¿no? Y el padre, digamos que los hijos, el padre más bien es modelo para los hijos y las hijas, pero un modelo que no tiene por qué ser perfecto, obviamente, sino que tiene que gozar de una sensata imperfección, digamos, ¿no? Es decir, ser imperfecto y es maravilloso como modelo porque nos damos cuenta de que podemos ser amados a pesar de nuestras imperfecciones, ¿no? Entonces, bueno, los hijos no quieren padres perfectos, pero quieren padres honestos, digamos que apliquen las mismas normas o que asuman las mismas normas que ellos intentan aplicar. Por lo tanto, es también un modelo de masculinidad. Y el padre, y esto es muy bonito, el padre es la primera figura que tienen los hijos de Dios en la tierra. Digamos que
estamos viviendo unas generaciones que no pueden comprender o ni siquiera se plantean la existencia de Dios porque muchos de ellos no han tenido un padre en su casa. Todos estos hijos que están creciendo huérfanos de padres, todos estos hijos que están creciendo en familias solamente con la madre, son hijos en los que la presencia simbólica del padre no existe, ni tampoco la presencia física, o hijos que están creciendo con una distancia emocional muy fuerte de sus padres, que es otro problema. O sea, hay un problema que es la distancia física, pero otro problema muy grave es la distancia emocional. Es decir, padres que mantienen una distancia emocional, una distancia fuerte respecto de los hijos, que no les conocen, que no les comprenden, y por lo tanto, si no conoces y no comprendes a tus hijos, es muy difícil amarles también, ¿no? Entonces, estos hijos luego tienen un concepto de Dios distante, un concepto de Dios, en fin, borroso. No identifican a Dios Padre con un Dios misericordioso, con un Dios que está ahí siempre, que puedes tender a Él en cualquier ocasión, que te va a perdonar, que te va a comprender, porque les ha faltado en casa. De manera que esto es una gran responsabilidad, pero es una realidad. La primera figura que tienen los hijos de Dios Padre es el Padre de su casa, su relación filial, la filiación divina la comprenden por su relación filial biológica que tienen en su hogar, ¿no? Decía Freud que creer en Dios es una consecuencia psicológica de haber tenido un padre implicado en el hogar, y grandes figuras como Martin Luther King, le costaba, decía él que le costaba o le resultaba penoso rezar el Padre Nuestro por la malísima relación que había tenido con su padre, que era un hombre maltratador, ¿no? Grandes ateos también del siglo XX, como Albert Camus o Nietzsche, pues han sido, o Bertrand Russell, han sido hombres que no han tenido un padre de pequeños. Entonces, bueno, ahí se puede explicar, digamos que la crisis de paternidad tiene mucho que ver con la falta de trascendencia, la falta de relación con Dios que estamos viviendo actualmente, ¿no? Todos estos papeles, si no hay padre, o si el padre está desfigurado, o si el padre no quiere ejercerlos, pues provocan unos enormes desequilibrios en los hijos, en las generaciones que están viniendo, ¿no? La no presencia del padre, las estadísticas demuestran que son hijos con muchísimos problemas. Os voy a decir algunos datos en concreto que tengo de estadísticas que se han realizado en Estados Unidos, porque aquí en España, en fin, no se realizan, porque como sois prescindibles, pues ¿para qué vamos a realizar una estadística? El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los jóvenes con desórdenes de conducta sin padre. El 80% del abandono en escolar, en secundaria, es de jóvenes que no han tenido la presencia paterna. El 85% de los adolescentes que están en centros de desintoxicación, el 80% de los jóvenes internados en reformatorios, el 90% de los jóvenes que están en prisión, jóvenes que han crecido sin padre. Muy curiosamente, en cuanto a los jóvenes en prisión, la inmensa mayoría tenían una madre implicada, una madre amorosa, una madre competente, una madre que luchaba por ellos, una madre de estas madres coraje que cuando no hay padre pues se deja la vida, y sin embargo, a pesar de todo, estos hijos acabaron en prisión. No importa lo amorosa, competente y comprometida que fuera la madre, acabaron con este resultado. En cuanto a la salud mental, los hijos que han crecido sin padre tienen 4 posibilidades más de depresión de adulto, 2,5 veces más de bipolaridad y 4 veces más posibilidades de sufrir esquizofrenia cuando sean adultos. Es decir, la huella que deja un padre en un hijo, por acción o por omisión, en positivo o en negativo, es imborrable, es salvaje, es brutal. Hay un estudio de un hospital israelí especializado en prematuros, muy bonito porque demostró sobre cientos de bebés prematuros que aquellos que habían recibido la visita paterna habían ganado peso antes y habían salido antes del hospital, que aquellos que no la habían recibido. Es decir, el padre da un alimento psicológico a los hijos que desconocemos, pero que está ahí, es necesario. Los hijos lo saben, los hijos identifican al padre desde antes de nacer, desde el seno materno, de manera que no se puede prescindir de los padres, no se puede pensar que son perturbadores, no se puede pensar que son perjudiciales. Es un error que está cometiendo la sociedad actualmente. De manera que el padre hay que revalorizarle y dejarle cumplir estas funciones que he dicho que tiene es custodia, es libertad, es el maestro de la verdad, es una especie de comadrona, impone los límites, pero ninguna de estas funciones las va a poder realizar si la mujer no le deja.
ahí estamos con el gran problema. Ahora mismo las mujeres dominamos el ámbito público, lo dominamos, esa es la realidad. Nos va fenomenal, o sea, hay que dejarse de victimismos, de lágrimas de cocodrilo, porque ahora mismo más del 50% de los puestos de alta cualificación están ocupados por mujeres. Y educativamente hablando, no os quiero contar, o sea, educativamente hablando, en los colegios las niñas están arrasando, los chicos están quedando por detrás, les va fatal, y repiten el doble que las niñas, 3 de cada 4 expedientes disciplinarios son de chicos, o sea, les va realmente mal. De manera que a las mujeres nos va muy bien, pero la mujer, además de dominar el ámbito público, queremos seguir dominando el ámbito privado, queremos seguir dominando la familia, queremos seguir dominando el hogar, queremos que las normas en la casa sean las nuestras, que el niño sea bañado como lo decimos nosotras, que la comida sea la que decimos nosotras y que las pautas de comportamiento y de educación sean las nuestras. Esa es una realidad, esa es una realidad. Entonces, si la mujer no deja entrar al hombre en el hogar, si no deja al padre ejercer su paternidad, por muy buenas intenciones que tenga, esto va a ser absolutamente imposible. Entonces, ¿para esto qué es necesario? Pues las mujeres nos tenemos que dar cuenta de que, para empezar, no somos perfectas y nos tenemos que dar cuenta de que necesitamos la entrada de los padres con los hijos. Lo necesitamos porque lo necesitan nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan ese equilibrio que les va a dar la presencia del padre y que están deseando que esté su padre. De manera que lo que mejor que puede hacer una mujer es ceder espacio, abrir el hogar al hombre. Muchos nos quejamos de que el hombre no se ha incorporado a la familia, de que no ayuda, de que no, en fin, de que no asume sus competencias dentro del ámbito familiar, pero muchas veces no les permitimos que lo hagan. ¿Por qué? Porque les censuramos, les criticamos, les ponemos trabas, porque no lo hacen como nosotras lo hacemos, como nosotros nos gustaría que lo hicieran. Es decir, no respetamos su estilo masculino de actuación y les exigimos que lo hagan bajo un estilo femenino que ahora mismo está muy aplaudido, que es la moda de ser muy sensible, muy emocional, muy empático, pero hay otras virtudes que son típicamente masculinas y que los hijos necesitan urgentemente. Por lo tanto, las mujeres tenemos que dejar entrar a los hombres en el hogar. Tenemos que dejarles entrar sin censura, sin críticas. Bueno, pues hay que quitarse de en medio, hay que quitarse de en medio y dejar ese espacio y comprendiendo que es algo que nos cuesta también mucho porque nos ha influido mucho esta idea del igualitarismo absoluto, comprendiendo que ese hombre al que dejamos entrar, ese padre de nuestros hijos, es un hombre con toda su masculinidad y que la masculinidad es un atributo biológico, en contra de lo que dicen los igualitaristas, en contra de lo que dicen los teóricos de género. El hombre y la mujer, la feminidad y la masculinidad están impregnadas en cada una de las células de nuestro cuerpo. El sexo es constitutivo de la persona. La feminidad y la masculinidad tienen un origen biológico y es biológico desde la 8ª semana de gestación, no desde el nacimiento. No les educamos para ser niños o niñas. Es que en la 8ª semana de gestación, cuando ya ese cerebro se deja influenciar por la testosterona o bien por los estrógenos y la oxitocina, tenemos un cerebro de hombre, un cerebro de mujer y vamos a ver la vida de una forma absolutamente distinta y vamos a ser iguales en derechos, en deberes, en dignidad, en humanidad y vamos a conseguir los mismos objetivos, pero la forma de alcanzar esos objetivos es muy diferente y en la forma de educar a los hijos y de criar a los hijos es absolutamente distinta. Evidentemente tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a las metas y finalidades, pero la forma, los procesos son diferentes, ¿no? De manera que dejar entrar al hombre, quitarnos de en medio y admitirle como hombre, como un varón, como lo que es, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de que nuestra forma es absolutamente distinta de educar en relación con los hijos. Y esto es muy bueno, porque los hijos necesitan esa alteridad sexual. Por dar algunos rasgos, por rasgos generales, evidentemente, pero porcentualmente es así realmente, de forma mayoritaria. Las mujeres, las madres, tendemos a proteger a los hijos, tendemos a proteger a los hijos desde que nacen. Ahí incluso tenemos actitudes sustitutivas con los hijos, tenemos a sustituirles, que se le cae el tenedor, yo lo cojo, que no sabe abrochar los calcetines o subirse los calcetines, yo se los subo, que se ha dejado los apuntes en casa, pues se los llevo a la universidad, si hace falta. Es decir, les sustituimos en muchas labores que les corresponde a ellos, mientras que el padre normalmente no, el padre les obliga a hacer las cosas, ¿no? Este ejemplo que he puesto del tenedor es un ejemplo científicamente demostrado. El 90% de las veces que se le cae, mejor dicho, cuando se le cae un tenedor a un hijo, el 90% de las veces la madre lo recoge. Cuando lo normal, lo que lo suele hacer un padre es, chaval, recógelo tú, ¿no? Entonces, vamos a ver, es que toda ayuda innecesaria, además, digamos que no deja desarrollar la autonomía del hijo. De manera que las madres tendemos a proteger a los hijos hasta la extenuación, mientras que los padres tienden a fortalecer
a los hijos normalmente. Las madres por eso somos más afectivas. Digamos que a las madres nos preocupa la afectividad, mientras que a los padres les preocupa la efectividad. A las madres les preocupan los sentimientos de nuestros hijos, mientras que a los padres normalmente lo que les preocupa es que los hijos y las hijas, evidentemente, cuando hablo de hijos, por favor, hablo de hijos y de hijas, a los padres lo que les preocupa es que esos hijos sean capaces de enfrentarse al mundo que les ha tocado vivir, los hijos y las hijas, porque es un mundo muy complejo y les obsesiona que sean fuertes frente a ese mundo, que tengan los instrumentos, las herramientas básicas para enfrentarse a ese mundo tan complejo. A nosotros nos preocupa su mundo interior. Entonces, esa alteridad sexual es maravillosa porque de esa alteridad vamos a conseguir el equilibrio. Las madres tendemos, por ejemplo, a controlarlo todo, nos preocupa muchísimo. Y ahora mismo con el WhatsApp no quiero ni contaros, por favor, o sea, es mejor romper los grupos de WhatsApp y que no haya, porque el control de las madres sobre los hijos ya es horrible, exhaustivo. Si yo mando un WhatsApp a mi hijo y le pregunto qué tal está y no me contesta en 2 segundos, pues ya pienso que está metido en un maletero de un coche o que se ha caído de las vías del tren o que yo qué sé. Entonces, no es bueno, sinceramente, psíquicamente tener ese contacto constante con el hijo, y además el hijo necesita más autonomía. Pero las madres tendemos ese control, ¿no? Desde que son muy pequeñitos no les perdemos de vista, sabemos dónde están, dónde no están, y como digo ahora con el teléfono móvil, bueno, pues entonces continuamente, ¿dónde estás? ¿Dónde no estás? ¿A qué hora llegas? Horroroso, ¿no? Pero sin embargo, el padre es verdad que da más autonomía a los hijos, da más libertad, ¿no? Normalmente la primera vez que un hijo hace algo, o corta con un cuchillo, utiliza unas tijeras de punta, se quita los ruedines de la bicicleta, nada sin manguitos, se va de campamento, cruza la calle solo, suele ser a instancia paterna. Porque las madres tendemos tanto a proteger a los hijos que, bueno, a lo mejor hasta los 40 años no queremos que crucen la calle. Ahora mismo tenemos a una hiperprotección, ¿no? Lo que llaman los psicólogos la hipermaternidad. Estamos ahí alrededor, que no le pasa nada a mi hijo, y les estamos inutilizando también, nos estamos dejando ser autónomos, mientras que el padre da esa libertad, ¿no? Las madres tendemos a la inmediatez, por ejemplo, cuando un hijo necesita algo, incluso nos adelantamos a las necesidades de nuestros hijos. Antes de que tenga frío, le pongo el abrigo. Antes de que tenga sed, le he puesto un vaso de agua. Yo conozco una madre que le da, cuando hace frío en la calle o cuando llueve, antes les da un ibuprofeno por si acaso se van a poner malos. Es decir, bueno, pero si no tiene gripe ni tiene dolor de nada, pero pues por si acaso antes le doy ya una aspirina o un ibuprofeno al niño para que no se ponga malo. Es decir, tendemos a controlarlo todo, a anticipar todo, a adaptar la realidad a esos hijos, ¿no? Mientras que el hombre tiende más a la dilación. Yo recuerdo a mi marido que, bueno, pues el llanto de mis hijos cuando eran bebés no le molestaba nada. Podía estar minutos o horas oyéndolo y no se inmutaba, mientras que yo era como un resorte que me levantaba rápidamente, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando ha crecido sigue igual, pues puede estar llamando a la puerta durante 2 horas que no se levanta. Es como, en fin, bueno, pues ya sacaron las llaves del bolsillo de algún sitio, mientras que yo me levanto como un resorte nuevamente. Entonces, esa dilación en el tiempo de masculina, muy típicamente paterna, es muy buena para los hijos porque aprenden autocontrol, y aprenden que el mundo no está a sus pies y aprenden que, bueno, pues que hay que esperar para conseguir las cosas y hay que sufrir un poquito, ¿no? Por ejemplo, en los juegos es muy bonito ver cómo la diferencia, la alteridad sexual en los juegos también está muy, muy explícita, muy marcada, ¿no? Las madres tendemos a hacer o realizar juegos cuando son pequeños, los niños, claro, juegos mucho más verbales, ¿no? De canciones, de cuentos que contamos con perfección, que pasan de generación en generación. Mientras que los hombres, bueno, pues, en fin, los cuentos, pues se inventan los cuentos, los personajes se mezclan, las canciones se les olvidan, pero son mucho más estimulantes. Cuando se mezcla Caperucita Roja con Superman, eso es muy estimulante para un cerebro infantil. Y los juegos suelen ser más físicos, más de tiro hacia el techo, te doy volteretas, en fin, son juegos físicos que a las mujeres a veces nos resultan un poco peligrosos, ¿no? Cuántas veces le hemos dicho a nuestro marido, no, tires al niño al techo, o cuidado con el cuello del bebé, o etcétera, etcétera, pero son fantásticos porque se ha demostrado también que la realización de estos juegos une muchísimo, fortalece mucho la relación paterno-filial porque tiene un contacto físico que es importantísimo, ¿no? Que se toquen, y ese tocarse, pues dándose un empujón, jugando al baloncesto, o dándose un codazo, o chocando los 5 porque ha metido un gol, pues es un contacto físico que al final es emotivo, pues es una emotividad distinta a la femenina, ¿no?
Para las mujeres son importantes detalles fundamentales de limpieza, de orden, de aseo, que para los hombres no son importantes y sin embargo no tienen ninguna importancia realmente. Pues que si la parte de arriba del pijama no encaja con la de abajo, ¿qué vamos a hacer? Si hoy no se ducha no pasa nada, y si en vez de puré de verduras de mamá pues se come una pizza que se ha puesto papá en el horno en 5 minutos, pues es estupendo, ¿no? Entonces ahí tenemos que relajarnos un poco, tenemos que ceder espacio, tenemos que dejar entrar, porque los niños necesitan enriquecerse de sus padres. Y yo creo que la gran diferencia, aparte de estas formas diarias, ¿no?, que tenemos, y que comprenderlas nos va a evitar mucha frustración y nos va a evitar mucha discusión entre nosotros. Una diferencia esencial que tenemos que asumir es la diferencia en el amor, la diferencia en la manifestación del amor. Yo lo estoy viendo continuamente, las separaciones y los divorcios. Es muy triste que se dan casi todas las padres potestades a las mujeres, porque se supone que aman más a los hijos. Pero bueno, decir mucho te quiero a un hijo, abrazarle muchísimo y darle muchos besos no significa querer más a un hijo. Los hombres tienen una manifestación de amor diferente, muy distinta a las mujeres, pero el amor de los hombres no tiene menor calidad que el de las mujeres, es distinto sencillamente. Y es muy distinto también en relación con los hijos o con las hijas. Normalmente los hombres en relación con los hijos, sobre todo si son mayores, esa manifestación de amor se realiza compartiendo espacio, compartiendo valores, compartiendo muchas veces silencios, que son silencios por lo visto altísimamente comunicativos. Digo por lo visto porque para una mujer un silencio significa desamor, es decir, que no haya comunicación para la mujer es desamor, pero para los hombres, por lo visto, no. Para los hombres hay una comunicación en silencio inmensa y se construyen unos vínculos paternofiliales magníficos. Yo recuerdo una excursión que hizo mi marido con mis 2 hijos al monte, que fue una excursión, en fin, pues larga, fueron 8 horas, 4 de subida y 4 de bajada, y bueno, yo le encargué expresamente, por favor, cuéntales, en fin, ponles las pilas en todo lo que es la vida, en fin, háblales de sexo, háblales de afectividad, háblales de drogas, de los peligros que hay, de la pornografía, aprovecha. Y hablarles de todo. Bueno, pues nada, 8 horas en silencio, por lo visto, y maravilloso, vinieron todos súper contentos, súper realizados, les había encantado la excursión, pero no habían hablado nada, pero bueno, en fin, eso para una mujer es como muy incomprensible, ¿no? Y es que la expresión del amor es distinta en los hombres, ¿no? Sin embargo, en relación con las hijas, ahí sí que los hombres tienen que darse cuenta efectivamente de esa alteridad sexual, de que están ante una hija, y ante una hija eso no sirve, con una hija no sirve el silencio, con una hija sirve la comunicación, porque las mujeres sentimos alivio biológico comunicándonos, o sea, necesitamos hablarlo todo, necesitamos que nos miren a los ojos, necesitamos contacto visual y además interpretamos los gestos, interpretamos el tono de voz, entonces nos damos cuenta rápidamente si nos están haciendo caso, si nos están escuchando o no. Entonces, con las hijas y el hombre, los hombres, padres, tenéis que hacer un esfuerzo y escucharlas. ¿Que es agotador porque hablamos sin parar? Pues sí, pero hay que escucharlas. Un hijo es muy fácil, porque un hijo viene al colegio y le dice, ¿qué tal? Bien, mal, pues ya está, a otro tema, al partido de fútbol de ayer de Real Madrid que ganó, ya está, se acabó, sencillísimo, pero con una hija no. Una hija le preguntas qué tal y la tienes que escuchar. Pues me ha pasado y esto y la otra y fulanita, y hay que escucharlas. Mi marido se ha llegado a marear físicamente escuchando a mis hijas, pero a marearse, que sudaba, que tenía que abrir las ventanas porque se ponía enfermo, porque no paran de hablar y él no estaba acostumbrado y no le gusta, no es un buen escuchador, pero hay que serlo, porque las hijas necesitan esa comunicación, las mujeres necesitamos comunicación y además también necesitan el abrazo de los padres. Esto es algo muy importante, de verdad. Ahora mismo nos encontramos con tantas hijas, con tantas jóvenes que van de relación sexual en relación sexual, saltando de una a otra, porque buscan un afecto que no han tenido en su casa. Y un afecto que sí, hija, pero si tú sabes que te quiero, sí, todos los padres queréis mucho a las hijas, pero hay que mostrárselo, no hay más remedio físicamente. Hay que abrazarlas, porque las hijas llegan a una edad, a partir de la adolescencia, que necesitan el abrazo de la masculinidad. Han sido muy abrazadas por sus madres y nosotras ya les sobramos del panorama. Ya otro abrazo más de mamá, como no, porque ya tengo 14, 15 años, o me da igual, 25. El abrazo de un padre es fundamental, porque eso las da mucha seguridad, las da autoestima, se sienten protegidas, se sienten seguras y no van a ir buscándolo fuera, en compañías que no son muy acertadas. Una hija cuando busca un abrazo, en fin, hay cola para darle el susodicho abrazo, porque, en fin, efectivamente, están en una edad que son como son y tienen mucha facilidad para caer en esas relaciones tan desapegadas y tan sexualizadas, sin embargo.
Por lo tanto, las diferencias hombre y mujer son súper enriquecedoras para los hijos. Tenemos que comprenderlas, tenemos que asumirlas, tenemos que darnos cuenta de que esas diferencias no son defectos de nuestra pareja, de nuestro marido, sino que son características propias y que nos enriquecen muchísimo. Las mujeres tenemos mucho que comprender y que aprender de lo masculino, paternal, y los hombres tenemos mucho que aprender de lo femenino, maternal a su vez, ¿no? En cualquier caso, lo que quiere un hijo actualmente más que nada en el mundo es la presencia de su padre, la presencia. Digamos que padre se escribe con P de presencia y no les estamos dejando estar en casa, no les estamos dejando estar en la familia. Os estoy comentando que las familias sin padre son ya mayoritarias en muchos países occidentales y que en España vamos camino de ello, que las familias solamente de madre son las que más están creciendo. Y en otras familias, pues hay lo que se llaman también las familias matrifocales, que son familias que todo gira en torno a la madre, porque la madre considera que el padre es perturbador, que el padre es un patoso, que el padre es un torpe, y entonces crea, al final, el espacio paterno es invadido por la madre porque considera que al padre le falta calidad. Y estos hombres muchas veces se refugian en un trabajo donde adquieren cierta reputación, donde adquieren cierta gratificación, sin embargo llegan a su hogar donde, en fin, no son valorados como hombres o como padres, ¿no? Esto es lo que llaman los psiquiatras familia matrifocal, pero que es que se está dando muchísimo también. De manera que lo que quieren los hijos, y nosotros muchas veces lo estamos impidiendo, los hijos, los hombres, los hijos y las hijas, perdonad, existe en la sociedad actual, debido a estas circunstancias, hambre de padre, hambre de padre. Quieren que su padre esté, quieren ser escuchados por el padre, quieren compartir sus cosas con el padre, aunque el padre les ponga límites, aunque el padre les castigue, es que eso es necesario. Los hijos tienen una necesidad de ley fortísima. Conozco el caso de una niña que era anoréxica y que vomitaba continuamente, solo exclusivamente para llamar la atención de su padre, para que su padre la castigara. Sencillamente buscaba el castigo, buscaba una ley que se le impusiera. Me acuerdo de otro chico que robaba en los supermercados y quería que la policía le cogiera, para que le impusiera una ley, para materializar la ley, para encontrar un límite. Los jóvenes sin límites están perdidos, como si no tuvieran barandillas en las escaleras, y eso le corresponde a los padres principalmente, ¿no? De manera que los hijos necesitan la presencia de los padres, pero una presencia que sea entregada, porque bueno, la presencia física, sencillamente la presencia física no es válida, es decir, tiene que ser una presencia física activa. No nos tiene que obsesionar tampoco. Yo sé la situación en la que estáis muchos de vosotros, la situación de trabajo que hay. Nos suele coincidir la época de nuestros hijos en casa con una época de promoción profesional muy fuerte o de obligaciones profesionales muy fuertes. Gregorio Marañón, cuando le preguntaron qué hacía para ser científico, buen padre de familia, escritor, él dijo que era trapero del tiempo, trapero del tiempo. Hay que buscar los retales, pequeños retales de tiempo. Pues que a las 8 de la mañana tengo que llevarle a la parada del autobús, le llevo 10 minutos, pero esos 10 minutos son oro molido. Que, en fin, que tengo que llegar 5 minutos antes para poderle dar un beso en la cama, 5 minutos antes. Pero que dijo, sepa que estáis ahí. Otro experto, gran experto en paternidad, el presidente de una asociación internacional de padres norteamericana, decía que una llamada de teléfono tiene más efectos beneficiosos sobre los hijos que 4 viajes a Disneyland. Pues claro, evidentemente, o sea, saber que estáis ahí, o sea, ahora mismo con los medios tecnológicos, quizás la presencia no es tan necesaria, pero sí la disponibilidad. Hijo, tienes mi WhatsApp, hijo, tienes mi mail, hijo, tienes mi móvil, ponme un correo, ponme un mensaje, mándame un emoticón, lo que fuera, o sea, ese contacto permanente, ¿no? La importancia de las comidas, por ejemplo, se ha demostrado que los padres que comen, cenan o desayunan al menos 5 veces durante la semana, es decir, puede ser 3 desayunos y 2 cenas, o 2 cenas y 4, en fin, 5 veces de unión en la comida, esos niños tienen más cocientes intelectuales, van mejor en el colegio, flirtean menos con drogas y alcohol, en fin, hay una diferencia cualitativa entre los niños que han compartido mesa con su padre y los que no. Aunque en las mesas surjan conflictos, aunque en las mesas surjan discusiones, es que todo eso es educación, todo eso es colocar al hijo en su lugar, enseñarle cuál es su lugar en el mundo y imponer la ley simbólica de la familia de la que hemos hablado, ¿no? Los hijos necesitan esa discusión también. Para su propio desarrollo cerebral se ha demostrado que esas discusiones en el desarrollo cerebral de los hijos son buenísimas porque intentan encontrar argumentos para su razonamiento
razonamientos, de manera que eso es muy sano. Y muchas veces las mujeres, las madres, cortamos los conflictos o los evitamos porque nos alteran mucho. Digo, ay, por Dios, sobre todo cuando son dos varones, ¿no? Un chico de 20 años discutiendo con su padre, pues nos pone de los nervios porque el tono de voz y el tamaño ya que tienen los dos, pues es... Pero no, son necesarias, es muy importante que dejemos que existan esos conflictos porque esos conflictos es como el padre va moldeando al hijo o va más bien marcándole los límites al hijo, no moldearlo porque hay que respetar su libertad. Y aquí acabo efectivamente con la libertad, ¿no? Hay que respetar la libertad de los hijos. Por mucho que un padre intervenga en esa educación, luego los hijos, en fin, van a salir por peteneras. Ahí está su libertad, ¿no? Algo que es muy importante, que nos demos cuenta de que los hijos son descendencia, no pertenencia, ¿no? Algo que por ejemplo, San José lo tenía súper claro, ¿no? Cuando en fin, con Jesús, que no era suyo, pues saber que los hijos no son nuestros, evidentemente, o sea, que no han venido a cumplir una tradición familiar, no han venido a llenar un vacío existencial nuestro, no han venido a satisfacer nuestros sueños frustrados, sino que han venido a tener su propio proyecto de vida dentro de su libre albedrío, ¿no? Entonces, bueno, decía Teresa de Calcuta, volarán pero no será nuestro vuelo, soñarán pero no será nuestro sueño y vivirán pero no será nuestra vida, ¿no? Pero efectivamente, como decía la santa, en cada sueño, en cada vuelo y en cada paso que den se quedará registrada esa enseñanza que les ha dado su padre. De manera que, bueno, pues muchas gracias. Disculpadme por la velocidad al hablar, pero es un defecto que tengo gordísimo. Y bueno, como no os estoy viendo las caras también, pues empiezo a acelerar y no me doy cuenta de si me estáis escuchando o si no me estáis entendiendo nada. Muchísimas gracias. Muy atentos, escuchamos. Muchas gracias, doña María. Han llegado varias preguntas y, bueno, como estamos ahí un poquillo en la hora, sí que le comento un par de ellas y, bueno, nos condenso un poquito, ¿vale? Por una parte, cómo gestionar pues toda la influencia de la ideología de género, sobre todo muchísimo a través de las series de televisión, de las plataformas, ¿no? Como Netflix. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, en el tema de la educación, que es tan importante, si tiene alguna influencia que en los primeros años la educación básicamente esté en manos de mujeres, ¿no? Que casi todos son profesoras. También el tema de educación en la fe, casi todas son catequistas, ¿vale? Sí. Y eso por un lado. Y luego también el tema de la educación, como digo, para los que tengan hijas, ¿no? Porque se implanta mucho ese modelo de que la niña perfecta o la mujer perfecta es la que no necesita para nada de un varón, ¿vale? Un poquillo, y en esto condensamos las preguntas que ha habido, ¿vale? Muchas gracias. Fenomenal. Vamos a ver, en relación con la ideología de género, bueno, ahora mismo proteger a nuestros hijos es fundamental, pero protegernos nosotros también a nosotros mismos, porque es verdad que al final estamos sumergidos en ella y no nos la creemos, pero al final aplicamos ese igualitarismo muchas veces en la relación de pareja. Y esto es un error. Entonces, bueno, por favor, ser muy conscientes de que hay ciertas diferencias debidas a la biología y que nos afectan al carácter, nos afectan a la forma de ser, a la forma de ver la vida, ¿no? O sea, hombre y mujer vemos la vida bajo un prisma totalmente diferente y somos complementarios. Eso nos complementa y nos enriquece mucho. Entonces, ser muy conscientes ante situaciones, por ejemplo, de conflicto, ante situaciones de discusión, ante situaciones en las que no estamos de acuerdo, que, bueno, a ver, yo tengo el punto de vista de una mujer, tú tienes el punto de vista de un hombre, entonces vamos a llegar a un término medio, es decir, no cerrarnos radicalmente porque efectivamente nos podemos enriquecer y somos diferentes al fin y al cabo, pero sobre todo proteger a nuestros hijos. La ideología de género es increíble que se haya implantado de esta manera porque es una ideología absolutamente absurda, porque evidentemente es una ideología que elimina la razón, todo lo que sea racional es eliminado, por lo tanto no quiere saber nada de la ciencia y es una ideología que se basa solos y exclusivamente sobre sentimientos y emociones. De manera que incluso las leyes, los preámbulos de las leyes que ahora mismo aprobadas dicen que la orientación o la identidad sexual es un sentimiento profundo e íntimamente vivido de que se pertenece o no se pertenece a un sexo o a otro, que se tiene una orientación u otra. Un sentimiento, es una locura, ¿no? Realmente es un absurdo y nos deberíamos estar riendo de esta tontería si no fuera porque hay víctimas, ¿no? Yo he conocido a una madre de un niño de 5 años en Valencia
que le diagnosticaron que era transexual en el colegio con 5 años, porque jugaba con niñas. Le dijeron, mira, lo mejor es hacerle un bloqueo hormonal, lo mejor es hacerle luego un tránsito al sexo de niña, que ahora vamos a llamarle Paula, que venga con falda, en fin, un horror, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue, yo y la madre, que me llamó milagrosamente, no sé por qué, porque había leído un libro mío que cayó en sus manos, no sé ni cómo, pues este niño acabó en un colegio solo masculino, en Valencia, el único colegio masculino que hay, y es feliz, y es un chico. O sea, y si hubiera quedado donde estaba, le habrían hecho una transición hacia el sexo femenino con toda la gravedad, con toda en fin, la imposibilidad de reconvertirse luego, bueno, horroroso. O sea, existir existe y se está aplicando y es espantoso, ¿no? Entonces, bueno, para nuestros hijos protegerles muchísimo de la ideología de género. ¿Cómo protegerles? Hablándoles de que existen unas diferencias biológicas, de lo absurdo de la ideología de género, porque hay un ejemplo muy claro que se les puede poner a los hijos. Si tú tienes libertad para sentirte, o eres más bien lo que sientes, si tú te sientes hombre, eres hombre, si te sientes mujer, eres mujer. Las leyes dicen que si te sientes hombre, si te sientes mujer, si eres hombre y te sientes mujer, puedes entrar al baño femenino. Es decir, mis hijas se pueden encontrar a un señor barbudo de 2 metros que se siente mujer en ese momento. O sea, la famosa guerra de los baños que se dio en Estados Unidos y que dio las elecciones, la victoria de las elecciones a Trump, porque fue el que defendió que, bueno, si físicamente eres hombre o mujer, te vas al baño que te corresponde. Pero bueno, está así establecido también en la legislación española, curiosamente. Es así de absurdo. Entonces, si te puedes sentir hombre o mujer en cualquier momento, si es así de fluido el sexo, también te puedes sentir otras muchas cosas. Te puedes sentir, si te sientes transexual, te puedes sentir también transcronológico, transedad. Es decir, yo le digo a mi hijo, tú que tienes 17 años, te puedes sentir con una madurez de un tío de 20, y es verdad. Y es mucho más cierto que lo del sexo. Sin embargo, nadie se siente transedad. Bueno, en Estados Unidos los pederastas están alegándolo ahora, dicen que se sienten transedad, que se sienten niños pequeños y que no son pederastas porque no se sienten adultos. O sea, se está utilizando para eso. Pero también podemos plasmarles un ejemplo mucho más absurdo. Si te puedes sentir hombre o mujer o te puedes sentir de una edad determinada, también te puedes sentir transespecie. Entonces te puedes sentir elfo, te puedes sentir ogro, te puedes sentir marciano. Entonces, bueno, es que el mundo de los sentimientos nos conduce al absurdo totalmente, ¿no? Entonces, hacerles ver esa visión a los hijos, ¿no? Que, bueno, que la base es una base de gigante con pies de barro, que no es una base científica, que es una base, sencillamente es una construcción, es una ideología, ¿no? Y las ideologías, como le digo yo a mis hijos, las ideologías son a los ideólogos, precisamente, como los sombreros a los calvos. Es que si el calvo se pone un gorro porque no tiene pelo, el que no tiene ideas se pone una ideología porque no tiene ideas, es decir, no tiene unas ideas racionales, ¿no? Es muy triste porque realmente eliminando la razón, el uso de la razón, lo que hace la ideología de género realmente es sumergirnos en una crisis de identidad, pero de una crisis de identidad como civilización occidental, porque la ideología de género, por supuesto, elimina toda la tradición judío-cristiana en la que se basa la alteridad sexual a partir del Génesis, en la que se basa también la tradición judío-cristiana, en la que se basa la idea de trascendencia, la idea de que nuestro cuerpo tiene trascendencia y que nuestro cuerpo es un cuerpo glorioso que va a resucitar, o que nuestro cuerpo puede ser templo del Espíritu Santo y que hay que respetarlo, ¿no? Porque no se respeta en absoluto el cuerpo. El cuerpo se puede modificar. Entonces, si quieres ser chico, te sometes a una transformación; si quieres ser chica, te sometes a transformación. O sea, la falta de respeto por la corporeidad, ¿no? La falta de respeto por toda esa tradición judío-cristiana, la falta de respeto por nuestra tradición filosófica, ¿no? Pues de los filósofos, desde Platón, Aristóteles, Kant, Descartes, que era el uso de la razón, ¿no? Para templar las pasiones, pues eso se ha desechado absolutamente. Es decir, ahora no es pienso, luego existo, ahora es siento, luego existo, y es atrévete a pensar, es atrévete a sentir, ¿no? De manera que nos hemos cargado la tradición judío-cristiana, nos estamos cargando toda la filosofía, la base de nuestra cultura occidental, y por supuesto, en fin, digamos que la ideología de género nos está conduciendo a un individualismo muy destructivo, muy destructivo. De manera que, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer frente a la ideología de género? Pues nosotros, en fin, sobre todo con nuestros hijos, formarles muy bien, sobre todo darles nociones para que vean lo absurdo que es, ¿no? Es una pena porque realmente nuestros hijos son muy cándidos, muchos de ellos. A mí, mis propios hijos me dicen, mamá, en relación con unos homosexuales que querían tener un hijo porque lo tuvieron por técnicas de reproducción asistida. Mamá, pero es que quieren tener un hijo, mamá, pero es que le van a querer mucho. Y les decía, hijos míos, es que, vamos a ver, no hay derecho a tener un hijo. O sea, no podemos transformar los deseos en derechos, que está muy relacionado también con la ideología de género. No deseo tener un hijo, derecho al aborto. Deseo morir, derecho a la eutanasia. No deseo tener un hijo,
con problemas de discapacidad, derecho a la eugenesia, en fin. Pero ahora sí, ahora deseo tener un hijo aunque no puedo. Derecho a las técnicas de reproducción asistida, derecho al hijo, no existe un derecho al hijo. Entonces yo les decía, hijos, un deseo no es amar a un hijo. O sea, los hijos tienen que venir pues de la metáfora del amor de sus padres, de la improvisación, Todos les decía yo, todos vosotros sois causa de la improvisación, no, ninguno estaba planificado, aquí habéis venido todos sin permiso, pero cuando uno planifica, cuando uno domina el proceso de tener un hijo, ese hijo viene sometido a una relación de dominación, ese hijo viene como un producto, es decir, esta pareja de homosexuales, le decía yo a mis hijos, han encargado un niño como quien encarga un coche, y lo han encargado. Hay un caso terrible, un caso real y terrible, que es el caso de unas lesbianas que tuvieron un hijo por técnicas de reproducción asistida, unas lesbianas sordas, pero tuvieron un hijo sordo porque lo quisieron sordo, es decir, lo manipularon genéticamente para que fuera sordo. Es decir, ese hijo es un producto y lo han querido tuneado como un coche, es decir, yo quiero un coche tuneado, pues yo quiero un hijo sordo, horroroso, horrible, es decir, cuando el hombre juega a ser Dios. O el otro día, este cantante tan famoso, Ricky Martin, hizo unas declaraciones diciendo, tiene ya 2 hijos por vientres de alquiler, diciendo que tenía varios embriones congelados. Entonces decía, vamos a ver, embriones congelados como quien tiene filetes congelados. Y por si acaso quería ser padre en el futuro, es decir, yo saco el filete congelado como saco un embrión congelado, como según me apetezca, no me apetezca. O sea, es terrorífico lo que hay detrás, ¿no? Es lo que yo les decía a mis hijos, es lo que... Pero claro, lo ven muy normal, ¿no? Lo ven muy normal. Y yo les contaba la anécdota, perdón que me estoy alargando muchísimo, pero les contaba la anécdota de Hannah Arendt, la judía que presenció la filósofa judía que presenció los tribunales de Nuremberg, que ella llegó a la conclusión, después de escuchar a los criminales nazis, que habían hecho realmente atrocidades, llegó a la conclusión de que eran terroríficamente normales, de que no eran pervertidos, no estaban enfermos, no eran monstruos, eran gente normal, terroríficamente normal, como ella decía, ¿no? Pues esto es lo mismo, es que es la aterradora normalidad que nos rodea, ¿no? Y que no debemos dejar que nuestros hijos lo vean como normalidad, porque es que lo ven así. Es un contra la ideología de género. Luego las otras dos no me acuerdo cuáles eran. Don Miguel. Era el tema de en la educación, sí, educar a las niñas como que sí. el ideal es que no dependan para nada de un hombre. Y luego la mayoría de profesoras. Bueno, la mayoría de profesoras está siendo un problema gravísimo para los chicos actualmente. Es decir, más del 98% de las profesoras en infantil son mujeres, pero luego en primaria también. Y son los años clave en los que los varones, los varoncitos en el colegio, van por detrás. Es decir, los niños, el cerebro masculino madura hasta 2 años más tarde que las niñas, sobre todo en destrezas verbales y habilidades lingüísticas. Entonces, cuando tenemos un profesorado femenino, el ideal que se pone en las aulas es un ideal femenino, es decir, el estándar. Entonces se exige a los niños que sean igual de pulcros con la letra, que cojan el lápiz igual que bien que las niñas tienen mucho más desarrollada la psicomotricidad fina, se les exige que hagan frases muy complejas como hacen las niñas, pero los chicos tienen una capacidad lingüística, digamos, más retrasada que las niñas a esa edad. Las niñas con 2 años, todo lo que dicen es inteligible, mientras que un niño de 2 años a veces habla realmente mal. Y, en fin, las niñas con 20 meses triplican en vocabulario a los varones. Luego los varones nos alcanzan en vocabulario, pero nunca nos alcanzaréis en velocidad al hablar. Eso es una realidad. De manera que, efectivamente, y ahora mismo esa mayoría femenina hace también que no se comprenda esa masculinidad también en cuanto a la actitud física, ¿no? ¿Los niños son más agresivos? Sí, son más agresivos porque tienen más testosterona, pero eso no es ser violento. Sencillamente, esa agresividad hay que encauzarla. Agresivo es Nadal cuando sale a la pista de tenis, agresivo fue el Real Madrid ayer para ganar a quien fuera, no sé si era la Juve o qué era, no sé, pero ganó, y agresivos era Picasso pintando sus cuadros. Es decir, con agresividad los hombres han conquistado continentes, han atravesado mares y han hecho composiciones maravillosas de música, pero claro, no se puede interpretar toda agresividad como violencia. Entonces las mujeres ahora mismo en los colegios cualquier manifestación de agresividad, ¡ay, es que es violento! El niño violento, la violencia machista esta de la que se habla, que bueno, en fin, los pobrecitos están muy incomprendidos y claro, 3 de cada 4 expedientes disciplinarios son de chicos y muchos tiran la toalla y dejan de estudiar porque piensan que es cosa de mujeres. Entonces, bueno, pues hay una crisis grande. Y luego las niñas que piensan que tienen que rechazar a los varones, en fin,
Pues sí, estamos muy empoderadas las mujeres, pero desde muy pequeñitas se las está empoderando y se está considerando que, bueno, pues que el varón, aunque sea muy chiquitito también, es perjudicial, es perturbador, en fin, pues eso, el prejuicio sobre los varones, ¿no? Que los pobres están espiando pues, yo qué sé, por las culpas de algunos varones del pasado, ¿no? No se puede generalizar, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que nuestras hijas están muy empoderadas y nos están dando cuenta de que salen perdiendo, porque no se dejan enriquecer por el sexo opuesto, que lo único que hace es enriquecernos y que nosotros también tenemos que enriquecer al sexo opuesto, ¿no? Entonces se pierden una visión de la vida muy bonita, que es la visión masculina, ¿no? Una masculinidad equilibrada, una masculinidad sana, proporciona a la mujer una visión de la vida distinta a la nuestra y profundamente enriquecedora. Entonces, al final, ellas salen perdiendo. Evidentemente, es muy triste porque no saber valorar esa masculinidad y cómo nos enriquece, pues es triste porque en fin, el ser humano tenemos que enriquecernos de los demás, no podemos vivir en nuestro yo autorreferencial, que es lo que está pasando también actualmente en gran medida y sobre todo las mujeres. Pues fenomenal, muchísimas gracias, doña María, por esta ponencia, yo creo, espléndida, por su libertad de espíritu para decir la verdad, que el Señor la sostenga, para en este mundo muchas veces en tinieblas, pues mostrar esta luz de la verdad. Gracias, don Miguel. Y Muchas gracias a gracias. todos por escucharme. Muchísimas gracias. Pues terminamos Gracias. rezando, Hasta ¿vale? otra. Un saludo. Adiós. Gloria al Adiós. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Adiós. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós, Gracias. adiós, adiós, adiós.